Bueno, seguimos acá en la Feria del Libro en el marco de sus 50 aniversarios. En esta oportunidad vamos a hablar con una joven escritora, nos referimos a Anne Roth. Ella pertenece a la editorial del Fondo. Participó de un panel justo a Nora Wilson y Luciana Sabataro, quienes ante un nutrido público pudieron conversar cada cual de sus trabajos literarios, y en esta oportunidad se las vamos a presentar, más allá que muchos la conocemos, para que nos cuente sobre su proceso creativo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y bueno, es un placer para nosotros conocerte y conversar estos minutitos con vos. Primero, bueno, ¿cuáles son las sensaciones de estar en la edición número 50 de la Feria del Libro? Creo que nunca me lo hubiese imaginado. Si de chica me hubiesen dicho que iba a estar en una feria como esta, nunca lo hubiese creído. Así que es como un sueño cumplido, pero uno que nunca esperé. ¿Qué nos podés contar de la charla que compartiste junto a Nora y a Luciana esta tarde en una sala tan pero tan emblemática, ¿no? Bueno, charlamos un poco de cómo la fantasía atraviesa diferentes géneros, porque la fantasía siempre se nutre de otros elementos, del romance, del terror. Y bueno, tipo subgéneros, ¿no? Claro, yo por ejemplo tengo una fantasía mitológica, Luciana tiene una fantasía más tirando a terror, Nora tiene una fantasía histórica, entonces quisimos conversar de las cosas que nos unen, que nos conectan, pero también que nos diferencian. Comentanos un poquitito más sobre tus dos libros publicados, ¿no? Vos ya tenías un libro hace un tiempo y bueno, casi a fin de año, noviembre, diciembre, sí, publicaste el segundo. Exactamente, es una saga, bueno, serie, y digo serie porque en cierta manera los libros son autoconclusivos, novelas que tratan sobre diosas de los elementos que encarnan en nuestro mundo para cumplir determinadas misiones. El primer libro fue Calipso, que fue la diosa del agua, y el segundo, que salió en noviembre de 2025, es Nyx, que es la diosa de la oscuridad y de la muerte también. Es un libro un poco más profundo porque explora todo lo que es el duelo, el autodescubrimiento, superación de miedos, que Calipso, que tiene otra impronta un poco más feminista, incluso diría. Los dos tienen mucho de feminismo porque, bueno, a mí eso me interesa muchísimo. El libro se puede leer por separado. Si se lee Calipso primero, mejor, pero se puede leer Nyx sin haber leído Calipso. ¿Cuál es la respuesta que están viendo de la gente? Bueno, ahí tuve la oportunidad también de acompañarlas a ustedes tres un ratito en el stand, y la verdad que el feedback que uno veía con la gente era muy interesante, ¿no? Ustedes compartiendo y esperando compartir unas palabras con ellos, firmarles los ejemplares, y la verdad, cómo lo fueron viviendo, debe haber sido muy lindo, ¿no? Sí, aparte estábamos bloqueadas, ahora ya no estoy bloqueada. Pero, ahora está decidido. Claro, ahora estoy de humana, normal, común, mortal, pero en ese momento estábamos con las chicas con capas, con velos, y eso atraía mucho a la gente, la entusiasmada, sabían que se trataba de fantasía. También estábamos con regalitos para la gente, y eso al público lo hace sentir cercano, lo entretiene, así que fue un lindo recibimiento, la charla estuvo muy linda, hubo muchas risas, así que nada, la verdad es que... ¿Qué nos podés contar sobre el proceso creativo que lleva cada una de tus obras? Bueno, estamos hablando de libros de más de 500 páginas que llevan un trabajo más que importante. ¿Qué le podés contar a la gente sobre ese trabajo creativo y cuáles son las técnicas que vas aplicando? Bueno, en general la fantasía siempre requiere desarrollo. En mi caso hay que desarrollar un mundo nuevo, hay que contar el contexto de ese mundo, el contexto político, sociocultural, religioso, porque como bueno, mi saga es una saga de fantasía mitológica, la religión tiene un peso muy importante, así que no lo puedo hacer en pocas páginas, es muy difícil hacerlo en pocas páginas. Y Calipso fue el libro que tiene más de 600 porque es el más introductorio, incluso es, a pesar de la longitud que tiene, el que menos profundiza en lo que es el sistema de magia, mientras que Nyx ya avanza un poquito más y conocemos más elementos de las diosas y de cómo funcionan. Fue un proceso de años. Yo empecé a escribir esta saga en el 2013, así que ya vamos más con 13 años por esta saga. Siempre mi idea fue hacer un libro para cada diosa, y son 9 diosas, lo cual es un proyecto enorme y muy ambicioso porque no solamente es un mundo muy, muy grande, y la idea es que cada diosa explora una parte distinta de este universo, sino que también en siglos van avanzando años y los países que existían en un libro, en el siguiente o en el siguiente ya no existen, o se van modificando, o hay guerras, y van cambiando las reglas
de la historia a medida que avanza y eso lleva mucho trabajo. Aparte, estimo que hay un proceso de investigación histórico muy fuerte, muy arduo, que uno no lo puede resolver ni en pocas semanas de estudio, ni tampoco en pocas semanas de escritura, ¿no? Porque cuesta todo el proceso editorial, de corrección y demás, como para que terminen en esas preciosas 600 y pico de páginas, ¿no? Tal cual. No, y aparte la creación de cada país y de cada conflicto, en cierta manera está inspirado por sucesos reales. Por ejemplo, en Calipso hay una situación que tiene que ver con una zona, un territorio que está entre dos reinos, y estuve muy inspirada en el conflicto de Palestina, de la Franja de Gaza, y que justamente es una guerra religiosa. Y en el libro de Calipso se explora también qué es una guerra religiosa, quién tiene el control de esa tierra. Entonces eso a mí también me implicaba transformar un suceso que existe en nuestro mundo, tenemos una guerra hoy en día con eso, y poder trasladarlo a la fantasía y que la gente lo viera y diga, esto es una crítica a esto está visibilizando un problema en particular. Entonces también, obviamente, requiere investigación, requiere mucho tiempo de ordenar todos los detalles. Yo soy de planificar absolutamente todo, no solamente con escaletas, sino con líneas de tiempo, con fichas de personajes, con los mapas, o sea, soy como muy prolija a la hora de hacerlo, y si no lo hiciera, sería muy difícil construir este universo. Ese marco, la verdad que debe ser muy complejo no herir susceptibilidades a través de la pluma, ¿no? Más que nada en un conflicto bélico que aún cobra más y más relevancia. Creo que uno intenta llegar a todo lector, tal cual, independientemente de cuál sea su creencia y su posición política, ¿verdad? Sí, y lo que en realidad permiten estas diosas es que son diosas encarnadas en seres humanos, que saben que son las diosas verdaderas, pero se encuentran con personas que no creen en ellas, y que ellas tienden a querer, yo soy la diosa, me tienen que respetar, todos tienen que hacer lo que yo digo, pero también darse cuenta, que creo esa es la parte humana de ellas, que no pueden forzar a nadie y que todos tienen libertad de religión, de pensamiento y de creencia, y ahí también está un poco la vuelta en ese tema en particular. Cada libro sus cositas a tratar, por ejemplo, Nix trata de la esclavitud, o sea, cada diosa tiene un lado humano distinto. ¿Cuáles son tus principales referentes dentro del campo de la literatura y quiénes son aquellos en los cuales vos te nutrís a la hora de trabajar? Bueno, cuando era chica, la primera autora que me hizo querer publicar, que me hizo darme cuenta de que yo quería ser como ella, obviamente fue J.K. Rowling, fue Harry Potter, yo esperando en la librería a las 12 de la noche para que me metieran el libro. Y ella fue la primera autora que me inspiró a escribir. Si bien yo tenía mucha influencia con la fantasía desde que era mucho más chica por el anime, porque era muy fanática de diferentes series, y yo vivía en un mundo fantasía desde antes de poder escribir. Creo que tenía 3, 4 años y miraba Sailor Moon y para mí era... Así que también las tomo, bueno, obviamente es anime, pero también fueron manga, a las autoras japonesas que crearon esas series. Fueron como mi principal fuente de... me nutrieron, digamos. Y después, hoy por hoy estoy muy enganchada con autoras juveniles de fantasía como Sarah J. Maas, como Jennifer Armentrout. Soy muy fan de Marisa Meyer, la amo, me encanta todo lo que hace, pero bueno, son autoras muy juveniles y escriben lo que a mí me gusta leer. Qué importante eso. Bueno, si querés pasar a la gente de tus redes sociales para que te puedan seguir y también acercarse al stand editorial del fondo, adquirir cualquiera de tus novelas. Sí, pueden encontrar Calipso y Nick en el stand. Y tienen un hermoso mural a la vuelta del stand donde hay unas imágenes bellísimas de Nix y de Calipso, así que si pueden ir y sacarse fotos sería re lindo. Y me pueden etiquetar, me pueden buscar en Instagram como Anrod, y si se sacan fotos y me etiquetan sería genial. Ha sido un verdadero placer conocerte y charlar con vos. No, gracias a vos. Muchas gracias.